Agradecemos, como siempre, al Canal T, al Campus Virtual y a los profesionales tutores que nos permiten estar nuevamente juntos. El día de hoy tomaremos la unidad número 3, funciones contables y financieras. Y nuestro primer tema será el patrimonio y estados contables. Primero, antes que todo, diremos que toda empresa necesita llevar un registro adecuado de todas las operaciones que se desarrollan en ella. ¿Para qué? Para poder tener un manejo ordenado de todo su funcionamiento. Y esto nos va a permitir lograr nuestros objetivos que nos hemos planteado. Ya que en base a esta información que nosotros tengamos, podremos evaluar si lo que estamos haciendo dentro de la empresa sirve o no sirve para cumplir nuestros objetivos. Y es importante tener conocimiento de una serie de conceptos. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto contable de patrimonio? ¿Cuál es el patrimonio de una empresa? El patrimonio de una empresa son los bienes y derechos que la conforman. Son la parte, vamos a decir, corriente o positiva de la riqueza. Y las deudas que nosotros tengamos es la parte corriente negativa. Por lo que podemos afirmar de alguna manera que la riqueza de todos, de cualquier persona en nosotros, se compone, por un lado, de todos los bienes que nosotros tenemos, más aquellas cosas que nos deben, o los derechos que nosotros tengamos por una deuda, menos todo aquello que nosotros debemos. Es lógico pensar, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Todo lo que nosotros hemos amasado, todos nuestros bienes, más lo que nos puedan deber a nosotros. Y por supuesto tendremos que restarle a eso lo que nosotros debemos. El saldo que queda, ese será nuestro patrimonio. El patrimonio, llevado al otro campo, saliendo de la cuestión personal, diremos que el patrimonio de una empresa lo constituyen todo el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con los que cuenta y que son necesarios para que pueda desarrollar sus actividades. Entendiendo dentro de todo este concepto, ¿no es cierto?, todos los bienes son, por ejemplo, ¿no?, el edificio con el que cuenta para trabajar, las maquinarias, ¿cierto? Ahí están incluidos también todo lo que son las acciones, los muebles, el dinero. Tendremos en la empresa ciertos derechos que nosotros podemos dar, son todas las ventas que hayamos hecho al crédito, que nosotros tenemos que cobrar. Y obligaciones, por supuesto que tendremos obligaciones, por ejemplo, obligaciones con nuestros proveedores de materia prima. Nosotros tenemos deudas con ellos porque la materia prima nos las entregan también, dándonos facilidades para el pago. Pero si esto lo lleváramos nosotros, volviendo al tema personal, diríamos, por ejemplo, que el patrimonio de una familia podrían ser sus bienes también, tal como hemos dicho en la empresa. Por ejemplo, la vivienda, el coche, las acciones que pudieran tener, los muebles y su efectivo que tengan. Los derechos que puedan tener a su vez, por ejemplo, que hayamos prestado dinero a alguien, o al Estado, etcétera, cualquiera de esos rubros. Y obligaciones, por ejemplo, si nosotros hemos optado un préstamo y hemos hipotecado la casa, entonces nosotros tenemos obligaciones que cumplir. En resumen, todo esto se reduce a esta pequeña igualdad, que el patrimonio va a ser igual a los bienes más los derechos menos las obligaciones. No se olviden entonces que el patrimonio, tanto de una persona como de una empresa, va a estar conformado por todos los bienes que tiene, más los derechos, entendiéndose por derechos lo que nosotros hayamos prestado, por ejemplo, a alguien, el hecho de que hayamos comprado algún tipo de acción, etcétera, esos son derechos que tenemos. Y las obligaciones si es que alguien a nosotros, por el contrario, nos ha prestado o si nosotros hemos optado algún tipo de crédito. ¿Cómo está organizado el patrimonio? ¿O cuál es la organización del patrimonio? Para la actividad de una empresa, ¿no es cierto?, siempre representan y se representa de la siguiente manera. Los bienes y derechos constituyen el activo del patrimonio, o sea, todo lo que nosotros tenemos. Y el conjunto de obligaciones corresponde al pasivo. ¿Ok? Volvemos nuevamente. El activo, ¿no es cierto?, está constituido por todos los bienes y derechos que nosotros tenemos. Es el activo del patrimonio. Y, o sea, en este caso de la empresa o de una persona que nosotros estamos tomando. Y el conjunto de obligaciones es el pasivo.
volviendo a una especificación más clara. Los activos son bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultante de todas las operaciones que nosotros hayamos hecho, ¿no? Y de lo que nosotros podamos esperar tener rendimientos en el futuro. Por otro lado, los pasivos serán obligaciones actuales surgidas en los sucesos, tanto pasados o futuros, por esperarse, para su extinción. Quiere decir que nosotros podemos haber tomado un crédito en el pasado y este va a tener varios periodos de pago, por ende se tendrá que ir hasta el futuro, hasta que se extinga la deuda. En tal manera que siempre nosotros tendremos que estar pensando que de esta operación del activo y nuestros pasivos, nosotros tenemos que quedar que vamos a producir nuestros bienes o servicios para que nosotros generemos rendimientos económicos en el futuro. La diferencia que existe entre el activo y el pasivo es el neto patrimonial. Si nosotros sumamos el activo y restamos el pasivo, tendremos nuestro neto patrimonial, que coincide con los conceptos definidos antes, ¿no?, de patrimonio. Y es también, a esto también hay que agregarle las aportaciones realizadas por los socios, más los resultados acumulados y otras variables que puedan afectarse. Así, en resumen, nosotros podemos decir que el patrimonio va a ser igual a los bienes más los derechos, como indicamos anteriormente, menos las obligaciones. Y nos dará una nueva igualdad. Vale decir que el neto patrimonial, utilizando los nuevos términos aprendidos, que se va a ser igual al activo menos el pasivo, menos las aportaciones de los socios, más, ¿no es cierto?, los resultados que nosotros tengamos acumulados. ¿Qué son los resultados acumulados? Son todas las cosas, o sea, son toda la rentabilidad que tuvo la empresa y que no ha sido distribuida y que queda para el manejo propio de la empresa, para capitalizarse sin que se convierta en un capital. No, simplemente no se ha ejecutado por diferentes motivos que se hayan dado. ¿Okay? ¿Cuáles son los elementos patrimoniales? Primero, antes de entrar netamente, hablaremos cómo es la normalización de los elementos patrimoniales. Los elementos patrimoniales, o hablar de elementos patrimoniales, es muy amplio y diverso, por lo que se hace necesario uniformizar una definición en un lenguaje común, ya que de no hacerse, cada empresa o cada persona hablaría en su propio idioma y nunca se podría tener una igualdad, no se podría estandarizar el trabajo, por lo que se ha hecho necesario que exista un plan general de contabilidad, que va a conocerse como un PGC, el Plan General de Contabilidad, que incluye una normalización de los distintos bienes, derechos y obligaciones. ¿Qué es esta normalización? Una estandarización en la cual se debe establecer cuáles son las cuentas con las cuales se debe trabajar para poder establecer y nombrar cada una de las actividades que se haya desarrollado en la empresa. El Plan General de Contabilidad resulta ser como un diccionario de cuentas que señala a todas las empresas el nombre que debe dar o el nombre que debe usar para dar a todos sus elementos patrimoniales. Y no solamente elementos patrimoniales, sino a cada una de las operaciones que realice dentro de su empresa. Por ejemplo, tenemos en una pequeña clasificación, por ejemplo, A, que son las cuentas que representan los bienes. ¿Cuáles son las cuentas que representan los bienes? ¿O qué debemos incluir? Aquí debemos incluir la propiedad industrial. ¿Qué cosa es la propiedad industrial? Representa la propiedad o el derecho de uso de cualquier manifestación de propiedad industrial, llámese patentes de invención, de introducción del producto, de distribución, etc. Eso se refleja en las cuentas que representan los bienes. Luego tenemos cuentas que representan derechos. Aquí estableceremos los créditos, por ejemplo, a largo plazo, a los clientes, créditos a corto plazo. Nuestra empresa, como cualquier empresa, otorga créditos a sus clientes, tanto a corto plazo y a largo plazo. Nos acordamos un poquito, el corto plazo es periodo hasta un año, largo plazo para ahí. Tenemos también cuentas que representan obligaciones o deudas. Nosotros también, para optar como empresa, nuestras materias primas,
nuestros equipos, es necesario que financiemos estos. Y también tendremos obligaciones tanto de corto plazo como largo plazo para pagar. Entonces, todo esto se registra acá, ¿no? También está incluido lo que son los organismos de seguridad social, acreedores, etcétera, etcétera. Una serie de variantes, pero son estas las cuentas de obligaciones o deudas. También tenemos cuentas que representan el neto patrimonial. Aquí consideramos el capital social, capital, la reserva legal, reservas voluntarias, reservas que están fijadas en los estatutos, los resultados de los ejercicios, las subvenciones oficiales de capital. Todo esto estará incluido en esta cuenta que representa el neto patrimonial. Bien, continuando con este desarrollo, veremos cuál es la clasificación del patrimonio. Como hemos estado hablando anteriormente, ya hemos ido viendo cómo podría estarse establecido, por lo que nos atrevemos a dar una primera clasificación, ¿no? Y lo agrupamos en 3 masas patrimoniales. Primero, el activo. ¿Qué es el activo? Ya hemos dicho, son los bienes y derechos. ¿Qué es el pasivo? Son las deudas o obligaciones. Y el patrimonio neto son los fondos propios más las subvenciones, que resulta ser igual a decir el activo menos el pasivo. Quedémonos con esta igualdad, entonces, donde vale la pena aclarar. Activo, bienes y derechos que son propios de la empresa. Pasivo son las deudas u obligaciones que nosotros tenemos. Y nuestro patrimonio neto son los fondos propios más las subvenciones, que da una igualdad, ¿no?, de ser el activo menos el pasivo. Hay una parte del activo que recoge las inversiones a corto plazo y a largo plazo de la empresa, que constituyen la estructura económica. El pasivo y el patrimonio neto recogen las fuentes de financiamiento, ajena y propia respectivamente. Es decir, aquí estamos considerando una estructura financiera. Ahora, esto se puede definir en función del tiempo de la permanencia de estos elementos patrimoniales dentro de la empresa. Y esto nos da una nueva clasificación de las masas patrimoniales, que a continuación vamos a ver. De tal manera, volvemos, que existiría un activo no corriente. Existe un activo corriente, un patrimonio neto, un pasivo no corriente y un pasivo corriente. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos? A continuación vamos a ver de qué se trata. El activo no corriente. El activo no corriente son esos elementos patrimoniales cuya función es asegurar que la empresa siga funcionando. Y están vinculados a esta en forma permanente. Son bienes y derechos que la empresa convertirá en dinero en un plazo superior a un año, atendiendo su propia naturaleza. Volvemos un poquito. ¿Qué son el activo no corriente? Son obligaciones que no son de inmediata realización y que tienen un plazo más largo al corto plazo para podérselos ejecutar, ¿cierto? Y que de alguna manera le permiten ver a la empresa un futuro. Quiere decir que tiene recursos todavía por cobrar que le van a permitir un mejor funcionamiento. Luego viene el activo corriente. El activo corriente es un conjunto de elementos cuya función básica es asegurar la actividad inmediata de la empresa. Su permanencia en el seno de la empresa no es superior al ciclo económico, vale decir, un año. Y los bienes y derechos que la empresa convertirá en dinero en un periodo, como ya les indiqué, inferior o igual a un año, atendiendo básicamente disponibilidad de liquidez de la empresa. Quiere decir que lo que vamos a tener en nuestro movimiento diario es el activo corriente, que es de rápida realización. Son todos aquellos activos que son de una realización inmediata. Vale decir, por ejemplo, puede ser una cuenta corriente, puede ser el dinero en efectivo, puede ser un cheque, puede ser un bono, etcétera, dependiendo del plazo de vigencia que tiene. El patrimonio neto, ¿no?, recoge las aportaciones de los socios y los beneficios retenidos en la empresa. ¿Qué cosa es la aportación de los socios? Es el capital social, las reservas, los resultados de ejercicio, los remanentes, ¿no? Por ejemplo, aquí también se pueden incluir las subvenciones de capital recibidas, que no son reintegrables, por algún motivo nos dieron una subvención. Luego viene el pasivo no corriente. Es un exigible a largo plazo, vale decir
que nosotros tenemos que pagarlo en un periodo superior a un año, ¿no? Por ende podemos resumir que es un conjunto de obligaciones o deudas que van a ser exigibles en un plazo superior a un año. Deudas a largo plazo, con entidades de crédito y proveedores, ¿no? Inmovilizados. Acá también podemos incluir, ¿no?, deudas por efectos a pagar y finanzas. Acá nosotros podemos incluir todas aquellas obligaciones que van a exceder el periodo de un año y que nos sirvan a nosotros como fuente de financiamiento para nuestro funcionamiento, incluyendo, por ejemplo, la compra de materia prima a largo plazo. El activo corriente, ¿no?, es un exigible, pero a corto plazo, de tal manera que nosotros tenemos que estar pagando esta deuda en un periodo inferior a un año, ¿no es cierto? Acá también están incluidos los proveedores, efectos comerciales, los acreedores, la misma variedad. Inclusive podemos obtener un crédito bancario a un periodo corto para una operación que nosotros hemos previsto que va a ser rentable en un periodo de 6, 8 meses y que nosotros tenemos que devolver ese dinero. Es un pasivo corriente. Ahora, para un mejor entender, les vamos a presentar un pequeño esquema o un pequeño balance. Acá nosotros tenemos en el primer cuadrante, tenemos el activo no corriente, ¿no es cierto? Inmovilizado, intangible, inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, inversiones financieras a largo plazo. Lo importante es considerar el activo no corriente, que son operaciones, son bienes o derechos de largo plazo. Y en el activo corriente tenemos exigencias realizables, o sea, lo disponible de corto plazo. Tenemos el patrimonio, como ya lo hemos indicado, el capital, las reservas, los resultados de ejercicio. Y en el pasivo no corriente son deudas que nosotros tenemos, pero a largo plazo. Y el pasivo corriente, ¿no es cierto?, son deudas a corto plazo. ¿Cómo representamos el patrimonio? El patrimonio lo representamos a través de inventarios, balance de situaciones y libros de contabilidad. Cuando nosotros deseamos obtener información sobre la riqueza de una empresa, lo primero que debemos conocer es su estructura patrimonial, con el objeto de facilitar el tratamiento de dicha información. Esto nos dice que si nosotros quisiéramos, por A o B, adquirir una empresa que esté en funcionamiento, ¿dónde iríamos nosotros a averiguar cómo está esa empresa? Tenemos que irnos a su información contable, tenemos que ir a ver a su inventario, a su balance, a sus libros de contabilidad. Ahí está registrado. Y después esa información, verificarla. ¿Inventario por qué? Porque así vamos a saber cuáles son sus activos con que cuenta, qué materia prima tiene, qué equipo, qué bienes en proceso tiene, qué productos terminados tiene. Un balance de situación que nos va a reflejar su activo, tanto el activo corriente como el no corriente, su pasivo, su patrimonio, nos va a permitir. Y de esa manera apreciaremos en qué situación se encuentra la empresa. Y si a nosotros nos permite, es conveniente o no conveniente adquirirla, ¿no? Y realizar una inversión de esta naturaleza, ¿no? Y esto, ¿cómo se hace o cómo entendemos cada uno de estos elementos? Si nosotros vamos a ver qué es un inventario, es un estado contable en el que se detallan cada uno de los elementos patrimoniales. Aparte de eso, esto tiene una peculiaridad que indica las características y su composición. En este documento, que es contable, ¿no es cierto?, nosotros podemos apreciar todos los bienes y derechos que se colocan en el activo, y las obligaciones, como ya les indicamos, van al pasivo. Por diferencia, vamos a calcular un neto, cuál es lo que nos queda. A la vez nos permite ver un recuento físico de cada uno de los elementos que lo componen. ¿Ya? Porque un inventario es básicamente lo que nos permite eso, ver cuánto, ¿no?, tenemos de cada una de las cosas y dónde están ubicados. ¿Qué es el balance de situación? También es un estado contable en el que nos permite apreciar los elementos patrimoniales y se agrupan por masas patrimoniales, no estableciéndose una composición al detalle ni sus características. Es una peculiaridad de este documento que se trabaja en dos columnas, donde los bienes y derechos se colocan en el activo, lado izquierdo, y las obligaciones, o sea, el pasivo y el patrimonio, en el lado derecho. Tanto como una afirmación, tanto el inventario como el balance son representaciones del patrimonio empresarial en un momento concreto.
por lo que nosotros podríamos decir que es como que le estudiáramos nosotros una fotografía en un momento dado, que nos permite apreciar su situación, la cual definitivamente conforme vayan dando las operaciones de la empresa irán variando con el tiempo, no todo el tiempo. Entonces cada periodo de tiempo que nosotros se da una fotografía diferente y mostrará cualidades de acuerdo a cómo hemos ido manejando nosotros nuestra empresa y cómo se ha ido mejorando o si se ha ido deteriorando por la buena o mala administración que nosotros le hayamos dado. Toda empresa, para realizar una representación adecuada de su patrimonio, debe llevar una serie de libros que son de obligatorio, ¿no? Que son obligatorios para toda organización, la cual va, como ya les dije anteriormente, va a reflejar su movimiento. Y estos libros obligatorios son el libro diario, libro de inventarios y cuentas anuales o libro de inventarios y balances, y el libro de actas, que solamente se considera para las sociedades mercantiles. Tenemos un libro diario, libro de inventarios y cuentas anuales o de balances, ¿cierto? Acá también hay un libro mayor, que el libro mayor es auxiliar, pero se puede llevar, ¿no es cierto? Entonces, también el libro mayor es reflejo del comportamiento del libro diario, que muchos de ustedes probablemente lo puedan conocer. El diario, resumiendo un poco, es un libro que representa o refleja el movimiento diario de todas las operaciones que nosotros desarrollamos dentro de la empresa, las cuales deben ser registradas día a día, en forma cronológica y ordenada, de acuerdo a cómo se hayan ido dando dentro de la institución. El libro, el registro de las operaciones, por ejemplo, por días, se puede llevar en un libro mayor. Podemos mayorizar en forma mensual, de acuerdo al criterio de la persona que maneje la contabilidad. Eso pasa a un libro auxiliar, que es el libro mayor, y de ahí se trasladará al balance general. Así funcionan las cosas. Luego tenemos el libro de inventarios y cuentas anuales. En este libro se recoge, por una parte, los inventarios y balances que se realizan en la empresa, y por otro lado, las cuentas anuales, que son estados contables realizados al final del ejercicio económico para informar la situación económica financiera de la empresa y el resultado de las actividades realizadas en el año. Acá nosotros podemos apreciar, o este es un instrumento, mejor dicho, para que los inversionistas puedan apreciar qué ha sucedido en la empresa durante todo el ejercicio y si el resultado es bueno o negativo, y así también las personas que nos ven desde afuera puedan ver en qué situación nos encontramos como empresa y ver si la gestión que se ha llevado ha sido óptima o no. También están lo que se llama los estados contables, ¿no? O financieros. Estos suponen un medio mediante el cual la contabilidad ofrece una información económica financiera responsable, la cual debe ser transparente y debe ser suficientemente fiable para que aquellos que la demanden, ¿no?, la necesiten y la puedan analizar y les sea de utilidad a los diversos agentes económicos que les pueda tenerse. Los estados financieros básicos, que contienen los hechos, ¿no?, los principales estados financieros que contienen los principales hechos y los resultados de la empresa en las cuentas anuales, ¿no?, se pueden considerar que son el balance y el estado de pérdidas y ganancias, o en este caso la cuenta de pérdidas y ganancias, dos elementos fundamentales. Estos elementos a cualquier persona que conozca un poco de finanzas y de análisis financiero le va a permitir apreciar, vuelvo a decirles, la situación económica financiera de una empresa, con estos dos elementos. Y a la vez, a cualquier inversionista que quiera colocar su dinero en la empresa, o a los proveedores, ver si es conveniente continuar dándonos el crédito o no, les va a servir de un instrumento de análisis contundente. Hay un punto importante dentro de todos estos estados financieros que se dan, y lo que se proporciona ya es información. Lo que hay en estos estados financieros, en estos balances, en el estado de pérdidas y ganancias, en nuestro libro diario, ¿no?, hay información económica de una empresa, que está contenida en las cuentas nacionales, exactamente, está contenida ya. Y esta información, para que sea válida, debe tener ciertas características. Y estas características son las siguientes.
debe ser relevante. ¿Por qué? Porque de esa manera va a ser útil para tomar decisiones económicas y ayudar a evaluar o confirmar o corregir evaluaciones anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Relevante, porque si nosotros damos una información que no es de importancia, no va a permitir tomar decisiones al gerente, no va a permitir tomar decisiones al directorio, ¿no? Y de esta manera también permite ver si la información que se tuvo del año anterior o del semestre anterior ha mejorado o no ha mejorado, y de una manera evaluar los resultados que se están obteniendo. Debe ser fiable, por supuesto. No debe cometerse, no debe haber errores, ¿no? ¿Por qué? Porque acá debe darse una información que sea sana y debe ser neutral, ya que los usuarios son los que van a tomar imagen de lo que se está haciendo. Porque si acá se tergiversa la información, de nada sirve. Va a dar una mala imagen o mala interpretación de lo que realmente está sucediendo y no va a servir de mucho. Y hay un detalle acá, pues la información es verificable. Y mañana más tarde, cuando se tome una verificación, para eso existen las auditorías, se dará a entender que esa información no fue fiable. Luego debe ser íntegra. Esto se deriva del hecho de que sea fiable. Indica que no se omite información, que toda la información ha sido contenida en estos resultados y que el trabajo ha sido honesto, y que el trabajo ha sido hecho de una manera íntegra. Debe ser comparable. Por supuesto, la información debe ser tan consistente y uniforme que puede compararse con el ejercicio anterior o con lo que presenta venir en el futuro. Y también con el comportamiento de las diferentes empresas. Por caso contrario, si no sería comparable, no nos serviría absolutamente nada. Debe tener la claridad. ¿Claridad por qué? Porque todos aquellos usuarios o que utilicen esta información deben estar en condiciones de hacerse un juicio. Un juicio que está en la medida de la información que se le brinde. Entonces, si cumplimos nosotros todas estas características, quiere decir que la información que nosotros hemos dado está en sus mejores condiciones. ¿Cómo es el proceso de la formulación? ¿No es cierto? Es sabido que todas las empresas están obligadas, ¿no es cierto? Están obligadas a formular sus cuentas anuales de su empresa al cierre de ejercicio, y hay que presentarlas a las autoridades competentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de las sociedades, deberán formular las cuentas anuales sus administradores en un plazo máximo de 3 meses contados a partir del cierre del ejercicio social. Todos sabemos que todas las empresas tienen plazo hasta el 31 de marzo del siguiente año de cierre de su ejercicio para presentar de su balance general. Caso contrario, son multados. Ahora, estas cuentas anuales expresan las fechas en que hubieron formulado y deberán ser firmadas. Estos balances deben ser firmados por el empresario, si se trata de una persona individual, por todos los socios ilimitadamente responsables por las deudas sociales en caso de ser sociedades colectivas o comunitarias, y por los administradores en caso de ser sociedad anónima o sociedad responsabilidad limitada. Quiere decir que el hecho de hacer estos estados financieros tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad la asume el que la hace. Por eso es que los dueños de las instituciones son los encargados de firmar conjuntamente, por supuesto, con sus respectivos contadores. ¿Cuál es la estructura? Las cuentas anuales presentan dos formatos, el normal y el abreviado. En el caso de poder hacer los modelos abreviados, no es necesario elaborar el estado de flujos de efectivo. Para poder emplear voluntariamente los modelos abreviados, la empresa debe estar considerada como una pyme. Dentro de las facilidades que se le da a las pymes para su funcionamiento está esto: darle la facilidad de no hacerle más difícil la presentación de sus estados financieros, porque erogaría en la contratación de mayor personalidad o su movimiento. Se les trata de dar un método abreviado para que no tengan dichos problemas. Ahora vamos a tocar el libro de inventarios y cuentas anuales. Es un libro principal, como ya lo hemos venido indicando, y obligatorio de la contabilidad, que representa los bienes, derechos, obligaciones que constituyen el patrimonio de una empresa en un momento determinado. Este libro se abre con el balance inicial detallado en la empresa. ¿Qué cosa es esto? Este libro, señores, ¿no es cierto?, se abre con un balance inicial. ¿Qué quiere decir? Con lo que nosotros hemos iniciado nuestras operaciones, y al año siguiente con el resultado del año
anterior, ¿cierto? Y nos refleja todo lo que nosotros tenemos. El balance de situación es una de las partes que constituyen las cuentas anuales. Comprende los bienes y derechos que constituyen el activo de la empresa y el pasivo. El pasivo ya sabemos que son las obligaciones. Y el patrimonio neto, los fondos propios. Es el elemento contable que representa y mide la síntesis de las cuentas patrimoniales de la empresa al final del ejercicio. Este balance de situación nos va a permitir ver la situación de la empresa al 31 de diciembre. Una fotografía o una radiografía, como les dije anteriormente, ¿no es cierto? En la cual, como ya estamos indicando, se considera el activo, el pasivo y el patrimonio neto. ¿Cómo se estructura este balance? Las dos masas patrimoniales que tenemos, ¿cuáles son las dos masas? El activo, por un lado, ¿no es cierto? Y nuestro pasivo conjuntamente con el patrimonio neto, ¿no es cierto? En el activo figuran las inversiones en que se convierte el dinero, o el destino de nuestros capitales. Y en el patrimonio neto más el pasivo, la financiación. ¿De dónde obtenemos esos recursos? Ya les hemos dicho, todo lo que es el activo es lo que nosotros tenemos y cómo invertimos, de dónde vamos a obtener nuestros recursos. Y el pasivo es todo lo que nosotros debemos, lo que no es nuestro. ¿Cuáles son los fines del balance? Tiene un aspecto contable, que es el de mostrar el origen y el fin de nuestra aplicación de fondos o de las anotaciones que se hacen. ¿Cuáles son esas anotaciones? El registro de todas las operaciones que nosotros hemos desarrollado. Y tiene también su aspecto jurídico. ¿Por qué? Porque representa el conjunto de derechos y obligaciones vinculadas a una unidad económica y reguladas por la legislación vigente. Nosotros es sabido que nosotros tenemos, al optar un derecho y una obligación, estamos amparados por la legislación vigente, tanto en el hecho que nosotros tengamos derecho sobre una deuda o como tengamos derecho, una obligación por pagar una deuda. En un aspecto económico, el fin esencial es ofrecer la situación de la empresa en su aspecto cuantitativo y cualitativo, tanto en la financiación como en la inversión. En su aspecto previsional, al comparar los balances de distintos periodos, vemos una determinada evolución de lo que nos permite poder establecer una previsión para futuras obligaciones, una previsión para cuentas de cobranza dudosa. Eso nos permite apreciar. Si nosotros podemos ver, hay un movimiento raro, nosotros podemos ir previsionando si es que podría suceder algo en el futuro. El criterio de ordenación del balance según el Plan General Contable es: para el activo, las distintas partidas se ordenan de menor a mayor liquidez o disponibilidad. Para el caso del patrimonio neto y el pasivo, las partidas se ordenan de menor a mayor exigibilidad. Hay aquí un pequeño modelo de balance general, donde nosotros podemos ver que están separados: activo corriente, caja bancos, ¿no?, que son de ejecución inmediata; cuentas por cobrar, inventario de materias primas, inventario de productos procesos, productos terminados, otros. Ese es el total del activo corriente. ¿Por qué? Porque eso es prácticamente inmediata la cobranza. En cambio, nuestro activo fijo, ¿no es cierto?, o no corriente, ¿no es cierto?, nosotros tenemos maquinarias de equipo, la depreciación, vehículos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y así. Y igual en la otra columna, en la de la derecha, el pasivo y el patrimonio. Luego viene el pasivo corriente. Luego viene el pasivo no corriente o a largo plazo. Y al final viene el detalle del patrimonio capital. Esa es la forma de presentar un balance. Luego viene lo que hemos venido hablando, las cuentas de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias es un documento contable que informa el resultado obtenido durante un periodo de tiempo, así como las causas que lo han originado. Este resultado muestra las cuentas de pérdidas y ganancias y tienen que coincidir con la diferencia del valor del patrimonio neto, que se desprende de los balances de situación correspondientes al inicio y al final del periodo, ya que, como es lógico, como es razonable, una empresa únicamente puede tener un solo resultado. Quiere decir, el resultado va a ser igual al ingreso menos los gastos. Cuando los ingresos son mayores a los gastos, tenemos un beneficio. Cuando los ingresos son menores a los gastos, tenemos una
pérdida. Esos son resultados lógicos. Y aquí el modelo de un estado de ganancias y pérdidas al término del ejercicio, para este caso del 2010. Acá tienen la manera como tiene que presentarse. Siempre al cierre del ejercicio económico, todos los gastos se recogen en una cuenta única de resultados, que es la cuenta de pérdidas y ganancias. Esta va a recoger el resultado, llámese beneficio o pérdida del ejercicio. La estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias es la que sigue. Ustedes pueden apreciar, aquí se considera las ventas. Otros ingresos, la variación de existencias, compras netas, gastos de personal, gastos de... Y este resultado también tiene que cuadrar con lo que nosotros habíamos venido estableciendo. Jóvenes, en esta unidad se les ha dado un bosquejo general de lo que es el manejo contable y financiero de una empresa, que es la herramienta primordial para poder tener una óptica o una visión del funcionamiento de una empresa en un ejercicio determinado y lo que puede ser su futuro. Muy agradecido.